Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. Yo si tuviera que poner un título a este editorial, le pondría 15,6. Usted dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Le dio por la cábala? No, 15,6% es el interés que le ha pagado nuestro gobierno a Chávez por un préstamo importante cuando él estuvo acá por Buenos Aires. Y esa cifra empieza a ser importante cuando uno se da cuenta que la tasa normal de préstamos internacionales es 5. Brasil, todos pagan 5, más o menos. Entonces uno dice, ¿cómo? Y nosotros pagamos 15,6, 10 puntos más que la tasa normal. ¿Qué está pasando? Esto es lo primero que uno pregunta, ¿no? Entonces, solo una cifra, 15,6, solo un nombre, Chávez, es el único que nos presta, pero nos presta a esa tasa. Entonces, yo pensaba dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que usted va a visitar a un amigo y el amigo le confiesa que ha salido a pedir plata para un usurero que le cobra 10 puntos más que lo que cobran los bancos. Entonces usted dice, ¿pero qué te pasa? ¿Tan desesperadamente necesitas la plata? ¿Tanto interés estás dispuesto a pagar que tenés que caer en manos de un usurero? ¿No? ¿Estás necesitando plata y no la conseguís en los lugares normales? Esta es la primera pregunta que uno le haría al amigo, ¿no? Con todo cariño, pero se la haría, ¿no? Entonces, el amigo nos contestaría, no, está todo bien, yo no necesito la plata. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Pero miren, acá son todos rumores, tenemos 50.000 millones de dólares en el Banco Central, tenemos superávit comercial, tenemos superávit fiscal, los dos superávit paralelos, gemelos, y está todo bien. Entonces, la pregunta vuelve, si estaba todo bien, ¿por qué tuviste que ir al usurero y pagar una tasa desorbitante de interés? Y entonces la pregunta se va haciendo como más urgente, ¿no? Y uno le pregunta, pero decime una cosa, ¿no tenés un amigo, un banco, un tipo normal que te preste a tasas normales? ¿Tan solo te has quedado para salir a pagarle, a pedirle prestado al usurero del pueblo que está ahí en un bolichito medio escondido? Y entonces él me dice, no, mira, tengo todas las cifras bien. Y entonces le hago la segunda pregunta. Pero decime una cosa, ¿quién te está dando las cifras a vos? El que te da las cifras que te tranquilizan, ¿es tranquilizador? No, me dice, tengo un amigo que se llama Moreno, que tiene un instituto que se llama el INDEC, y me da las cifras bárbaras, ¿no? Ahí estamos. ¿Es confiable el amigo que le da los datos a mi amigo? ¿O no es confiable? Y entonces, mirá, además te digo, me dice mi amigo ya al final, tratando de convencerme, me dice, mirá, he hecho cambios en la administración. Acá se cambió el jefe de gabinete, por ejemplo. A Fernández se lo cambió por Massa. Pero uno ve que no hay cambios. Hicieron cambios, pero no hay cambios. Siguen creyendo o diciendo que creen que todo está bien y al mismo tiempo pidiéndole prestado a tasas exorbitantes al único prestamista que les queda. No cierran estos dos conceptos, ¿no? Estás bien, te sobra plata y salís a pedirle al único que te presta a tasas exorbitantes. Algo nos cierra, evidentemente, acá, ¿no? Y uno se queda entonces como confundido, como desconcertado, ¿no? Y se vuelve a preguntar esto. Pero entonces, ¿va a haber cambios en la política económica del gobierno? ¿Va a haber cambios más allá de Massa? ¿Va a haber una nueva etapa económica? ¿O todo está bien y seguimos diciendo que todo está bien, mientras algunos indicadores, pues, por supuesto la bolsa y otros más que hay, nos dice que no está todo bien, porque estamos saliendo a pedir prestado casi desesperadamente? Yo me estaba acordando, ante esta situación mental que uno se plantea, ese verso de Frost, que a veces yo lo traigo, de Robert Frost, ¿no? Robert Frost tiene unos poemas maravillosos, y hay uno muy cortito que dice más o menos lo siguiente, ¿no? Cunde la tormenta, las nubes se apiñan, yo espero la forma. Yo también espero la forma de una respuesta a estos dilemas, estos interrogantes que acabo de plantear. Y para esperar esa respuesta,
lo estoy esperando para después del corte a Cristiano Ratazzi. Por esencia, ¿no? Bueno, antes le dejé un regalito a Cristiano Ratazzi, ¿no? Una pregunta fácil, la va a contestar de taquito, pero podríamos dar otros datos. Sí, por supuesto. Como siempre, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de horaclave@c5n.com. Los mails los recibimos al final, horaclave@c5n.com. Muy bien. Cristiano, su respuesta. Bueno, primero, digamos que si fuera tan fácil hacer un país prosperoso y rico y que funciona todo bien, habría muchos. Obviamente hay problemas y hay que hacer la cosa muy, muy bien para estar en los países buenos. Yo digo siempre que lo mejor es tratar de copiar lo que hicieron a los cuales les fue bien. Claro. Ahora, si uno miraba a Argentina 3 años atrás, había mucho hasta el Ministerio de Economía que me decían, mirá, Brasil está haciendo la cosa mal, le va a ir mal. Y yo miraba y decía, yo estoy mirando a Brasil muy de cerca porque nosotros además somos muy, muy fuertes en Brasil, tenemos una empresa formidable. Entonces decía, a mí me parece que está yendo muy, muy bien. Está creciendo menos, pero ese crecimiento mayor que tenemos nosotros me parece que está drogado por la inflación. La inflación, algunos lo llaman fiebre, yo creo que es más una droga, porque la fiebre te hace mal enseguida. Apenas claro, te entra, se nota enseguida. La droga al principio te da un cierto placer, te da más crecimiento, puedes cebar algo que en realidad no podías cebar porque no dan los números macro y todo eso, y te da un cierto placer. El problema es que después lo pagás. La inflación es más una droga que una fiebre. Obvio que es un síntoma de algo que no va, pero es una droga que al principio te da enorme resultado y de hecho crecimos a niveles altísimos, la verdad que a mí me parecían difícilmente sustentables a largo plazo. Entre tiempo, obvio, la soja fue de $140 que tenía de la Rúa en su peor momento hasta 620, creo, tocó un día de los meses pasados. Eso para un país que la verdad que es uno de los centros sojeros más importantes del mundo y me parece que tenemos que ser orgullosos de eso y no decir que la soja es algo que nos hace mal. La soja nos hace muy bien. La lástima que en vez de incentivar también la leche y la carne, que son 8 productos con mucho valor agregado y que valdría la pena incentivar, se ha hecho todo lo posible para destruir la industria lechera y la industria de la carne. Tanto que Uruguay exporta hoy en día más carne que Argentina. Lo insólito es ayer, vi en un diario, se prohibió la exportación de una partida de quesos. ¿Qué le parece? Ya estaba embarcado y se prohibió. No existe que un país prohíba una exportación de quesos en función de qué y cómo. Entonces uno va a analizar y se ve que los países que le va bien se insertaron en el mundo, entraron siempre más, participaron siempre más. Y esto es decir, yo no voy a exportar un producto, por cualquier razón que sea, seguramente no hace bien al país a mediano plazo. Puede ser una solución para que ese queso se lo damos a alguien, a quién, cómo. Entonces se dijo, bueno, vamos a ir con un dólar recontra alto por un largo rato. Y yo digo, el dólar recontra alto vale la pena en emergencias y vale la pena tratar de tenerlo lo más alto posible porque ayuda a las exportaciones y frena las importaciones. Pero no se va a poder tener para siempre, especialmente si entre tiempo ese dólar significa inflación. Al principio los aumentos salariales eran un poco una recuperación de un periodo que efectivamente en el 2002 los destrozaron los salarios. Se había entendido, dólar recontra alto son valor agregado recontra bajo, los salarios, el principal valor agregado argentino, salario recontra bajo. Al principio era una recuperación. Cuando yo me empecé a dar cuenta que ya habíamos llegado a los salarios de Brasil, que es nuestra comparación. Cuando alguien me dice, vamos a hacer precios diferentes que el resto del mundo, ¿y por qué? Porque yo tengo que pagar la carne la mitad que lo paga
todo el mundo. Tengo el deber de pagarla como todo y con esa ganancia alguien hará algo bien, porque en realidad es correcto que sea así. No solo arriesgamos ahora que algunos precios son superiores al resto del mundo, es decir, ahora tenemos que proteger los precios mayores al resto del mundo. La verdad que hay que insertarse en el mundo y hacer lo que hacen los otros. Es solamente empíricamente, mirando a la gente que lo hace, los países que se han insertado en el mundo, como Chile y Brasil cerca nuestro, o como España después de la dictadura, como Irlanda, son los países que le ha ido mejor. Es obvio que a veces tienen crisis. Hoy España tiene una crisis, pero es mínima en relación a la que tienen algunos países que se separan del mundo. La verdad que tenemos todavía un margen extraordinario para que nos vaya muy bien. También con la soja 4.30, 4.20, 4.30, todavía tenemos un país extraordinario como producción y hoy en día también productividad en ese sector. Y bueno, si el dólar nos va a ser contra alto, trabajaremos un poco más productividad, eficiencia, competitividad. Pero una economía integrada con el mundo es seguramente una garantía a mediano plazo para toda la sociedad argentina, que va a ser más próspera, más rica, más estable. Esa separación crea siempre problemas y primero entre todo fuimos a una inflación muy alta. Algunos dicen que no, pero hay que decir que ya el gobierno empieza a reconocer lo que todos reconocen, que está arriba de 20 puntos. Y después dicen, entonces es culpa de los empresarios y todo. Mira, todos tienen culpa, pero los otros países no es que ven culpa o no culpa de quién tiene. Tiene una economía integrada con valores normales y la inflación se controla con fuerte superávit fiscal. Por ejemplo, Brasil tiene 5% de superávit fiscal. Eso es fundamental. Por lo tanto, hoy en día hay que reducir gastos, a menos que uno piense que se puede aumentar impuestos, cosa que me parece bastante discutible. Ya hemos visto cuando se trató de llevar los impuestos a un límite excesivo. Entonces ahora hay que reducir gastos. Primero, entre todo, esa cantidad de subsidios que nadie más sabe dónde van, a quién van, si a los ricos, a los pobres, a los más necesitados. Y hacer un programa para los necesitados, muy importante y muy específico y muy fuerte, que es lo que hizo Brasil. Lula entrando, primera cosa, digo, para los pobres, un programa muy fuerte. Que funcione, no funcione. Dicen que funciona bien. He leído que funciona bien. Pero eso es lo fundamental. Y el resto de economía, hacerla funcionar como funcionan las economías normales. Y no ir hacia una economía vieja, añeja, que son economías de otros tiempos, y ir hacia la moderna, que es la economía insertada. Ahora, para mí es tan simple, pero no es tan simple. ¿Lo ve al gobierno haciendo este diagnóstico o piensa que tiene un diagnóstico de economía vieja, como usted dijo? Mira, algunos del gobierno tienen un diagnóstico de economía vieja, porque me pasa de charlar con ellos y hasta me río diciendo, bueno, que parece paleolítica. Voy a ser indiscreto. No voy a decir nombres, de eso, pero parece paleolítica. Pero parece paleolítica, por eso digo, claro, es de la edad de la piedra. Otros no, otros entienden bastante. Y cuando usted me dice la presidenta, yo creo que la presidenta entiende mucho. No tiene que ser un economista, no tiene que haber estudiado en economía, no tiene que ser una experta, pero que tenga intuiciones de la integración en el mundo, de alguna cosa, la tiene. Creo que podemos, y tengo mucha esperanza, que de golpe se libere de esta especie de ilusión que se ha creado, que todo anda bien con una economía toda controlada, con lacci e lacciuoli, decía Guido Carli, un bloqueo total de todo está frenado, y que se dé cuenta que es una economía que funciona, pujante, abierta al mundo, competitiva, va a ser mucho mejor y va a ser de ella una mucho mejor presidente para el país. Ahora, Cristiano, la próxima pregunta sería esta. ¿Por qué el gobierno no se ha abierto al mundo y se ha cerrado? Es casi autista, hace su propia burbuja, vive con sus controles, con sus cifras. ¿Y qué le tiene miedo al mundo? ¿Hay un autismo acá? ¿Qué es lo que hay? No sé, creo que le fue muy bien con el aumento de todos los precios, con mucha facilidad. Entonces veníamos de una crisis espantosa, desempleo arriba del 20 puntos, pobreza al 50 puntos y todo. Entonces era bastante fácil en eso sentirse todo protegido, y en esa situación era bastante fácil vivir. Es una visión a breve plazo, que en emergencia se puede hacer muchas cosas, en emergencia se puede hacer miles de cosas.
Ahora, a largo plazo no. En emergencia se puede pagar de más, cuando uno dice el usurero, en emergencia se puede pagar de más un usurero, pero si hago un plan a mediano plazo de eso, muero. Claro, claro. Entonces, a breve plazo, tengo una emergencia, pago cosas, pero a veces cuando yo me acuerdo que con todo el Parlamento extraordinario, todo el Congreso feliz, devolvimos 10.000 millones de dólares más o menos al Fondo Monetario, pagábamos 4,20%. Ahora con los amigos Chávez tenemos más o menos 10.000 millones. No son todos al marginal de ahora 15,60, pero en promedio están 10 puntos más de eso. Se da 14,20 en promedio. Son 1.000 millones de dólares por año que pagamos cada uno de nosotros. Cuando nos demos cuenta todos, y eso es un bueno que como no podemos endeudarnos a nada, empieza a sentirse. Cuando nos demos todos cuenta que eso nos cuesta a cada uno, cuando nacionalizamos aerolíneas, ¿cuánto nos va a costar? Sabemos que pierde varias centenares de millones de dólares por año. ¿Cuánto nos va a costar a cada uno en su pequeño? Manejar una compañía aérea es algo tremendamente difícil y tremendamente complejo. Es una dificultad para todo. Hay que ponerlo en manos profesionales y en grupos fuertes que lo sepan. Entonces, todo eso creo que la Argentina se va a ir dando cuenta, la gente se va a dar cuenta de eso. Y entonces creo que estamos avanzando a algo mejor. Cuanto antes todos se den cuenta de este problema, cuando antes todos no piensen que ese es el malo y con resolver el problema que ese es malo todo, pero que simplemente la economía normal es una economía que crece integrada, pienso que nos va a ir bien, tenemos un potencial. Aunque a 4,20 todavía la soja nos da una seguridad para largo rato. Ahora, Cristiano, la pregunta sería esta. Usted habla bastante con la gente del gobierno, habla con la presidenta. ¿Se están dando cuenta ellos? A veces hay momentos que parece que sí, parece que no. A veces cuando uno habla en privado, muchos se dan cuenta. Después tienen que salir a dar una especie de boletín oficial. Entonces 4 del gobierno dicen, no. Acá, por ejemplo, he escuchado, los números que valen son los del INDEC. No hay otros números. Después, del otro lado, dice, bueno, y si hay inflación, es culpa de los empresarios. Perfecto, no demos culpa, empecemos con admitir que la inflación está, porque eso lo saben casi todos. Empecemos con decir, hay 20-25, y romper el termómetro de INDEC no fue una cosa brillante. Sirvió a muy breve plazo y hoy tenemos un problema. Tan fácil arreglarlo del INDEC. Tomá 3 sabios, los que te gusten, gente más o menos normales. Lo que la presidenta diga, toma 3 sabios y dice, ok, decime cómo tiene que funcionar el INDEC para que funcione, me hago dar un crédito por el BID del Banco Mundial para que me ayude a hacerlo y repongo en función un INDEC independiente como hay en todo el mundo. Como en todo el mundo nadie pensaría de romper un INDEC. Además que tenía mucho prestigio el INDEC, no es verdad que no lo tenía. Ahora, digo yo una cosa, Cristiano, si ellos realmente remaran los 3 sabios, ¿no? Y los 3 sabios le dijeran que la inflación está por arriba del 20, para decir una cifra moderada, ¿eso no los obligaría a tomar decisiones impopulares? Bueno, pero igual están obligados ahora a tomar decisiones. Es decir, empieza a ver, qué sé yo, el famoso ejemplo, se paga a Bolivia el gas a 7, 8, 9 dólares el millón de metros cúbicos, ¿no? Y al sur se le da $1.50. Es obvio que nadie explora más en el sur y se tiene que traer y ya Bolivia no tiene más la plata. Entonces hay muchas situaciones, toda esta cantidad de subsidios que están veniendo al aire, no hay más, el superávit fiscal que había, no hay más. Y para estar bien en esta situación y controlar bien la inflación, necesitamos un superávit fiscal muy grande, empezar a tener moderación en los aumentos de los ingresos, de los salarios y todo eso. Empezamos a hacer cosas que no son tan populares. Ya la electricidad local han empezado a subirla, pero tiene que llegar a niveles normales para que haya conservación y haya inversión en la electricidad. Ahora, cuando usted habla con la gente, yo también hablo con alguna gente del gobierno, y ellos me dicen, no, mire, lo del INDEC no está tan mal, la distorsión no es lo que dice mucha gente. Cuando ellos le dicen eso, ¿usted qué cree? ¿Que lo dicen porque no tiene más remedio que decirlo o porque realmente creen que no hay un problema tan grande?
La verdad no sé, a veces me da la sensación que lo creen, a veces que no, pero ya cuando me dicen lo de la distorsión del INDEC no es tan grave. ¿Pero por qué tiene que haber una distorsión del INDEC? Claro. Ni grave ni no grave, no tiene que haber una distorsión del INDEC, tiene que estar formado por profesionales con reglas muy claras y la verdad que yo nunca había escuchado que el INDEC argentino era malo. Mide cierta cosa, cada INDEC mide varias cosas, no es que el INDEC norteamericano no mide una cosa. Hay varios INDEC, hay algunos de Estados Unidos que se miran y otros que es la core, en cual no se saca petróleo a veces para ver el core, que es un dato, pero no es que cuando dicen la inflación es el del core, la inflación es el que tiene... Ahora, ¿no se les hará cada vez más difícil esto? Porque digo, si usted está con una inflación real del 10 y dice que es 8, bueno, pero cuando usted dice que es 8 y la inflación real es 25 o 30, el salto puede ser muy doloroso, ¿no? Bueno, yo lo sé que el salto, yo lo veía venir para el 2009. Yo digo, creo que se anticipó por algunas cosas que vayamos a olvidar. Yo ya me harté de mirar para atrás, quiero mirar toda la Argentina en el futuro. Lo que pasó, pasó, vamos adelante. Creo que se anticipó. Pero evidentemente, si la inflación fuera del 9%, ¿por qué seguimos dando aumentos salariales del 25-35%? Claro, hay algo que no da. Claro. Entonces, es obvio que el año que viene se rompía este sistema. Se estaba rompiendo ya este año. De hecho, no veo a nadie de mis colegas en la industria que consideran que el dólar hoy en día está recontraalto. Están todos bastante preocupados por las importaciones y preocupados por la falta de exportaciones que empiezan a haber en sus industrias. Por lo tanto, se veía venir. Ahora algunos dicen, y ahora hacemos el golpe de devaluación. Pensé Otra que más. será un golpe de devaluación, otra más, Un poco más de entramos en droga. otra cadena, otra más de droga, devaluación, un poco más de inflación. ¿Y dentro de cuánto? ¿Un año y medio? 2. Es bastante fácil calcularlo, además, en función de cuándo se entra en problema. El 2009 era obvio que se estaba llegando a problemas, pero creo que tenemos todavía un potencial para hacer un montón de cosas y creo que se puede hacer y creo que hay mucha gente que lo ve así y creo que lentamente se podrá llegar a eso. ¿Usted que puede tener más diálogo con el gobierno en el potencial del cambio, lo ve a Néstor Kirchner con esa convicción? Néstor Kirchner no está en el gobierno que yo sepa en este momento. ¿De verdad cree es eso? Jefe de un partido. Yo si hablo con la presidenta. Puedo hablar con algún ministro, lo que sea, pero hablo con la presidenta. Néstor es una figura que tendrá sus ideas o no, y participará o no a un cambio, ¿no? O no lo querrá, o tendrá la fuerza de trabar ese cambio. El trabar ese cambio, obviamente, le implica para Argentina un posible dolor a futuro. Esa es mi sensación. Pero creo que hay gente abierta a este cambio, posible el cambio, que la realidad hará el cambio. Y creo que Argentina tiene un gran potencial y creo que la presidenta tiene un gran potencial. Ella puede ser líder de este esto cambio. a mí me da la impresión de que lo cristiano es esto, ¿no? Es, por ejemplo, un señor o una señora tiene una enfermedad, que no es mortal para nada, pero es una enfermedad, ¿no? Va el médico y le dice, mire, esto se puede salir con un tratamiento severo, pero no tan doloroso. El tema es si la señora o el señor, el paciente, le acepta o no le acepta al médico el tratamiento, ¿no? Bueno, digamos que el país, a veces uno dice, pero el país y todo eso, vemos que hay un aumento de cosas, enseguida se levantan todos. Yo creo que por eso que es bueno tener un poco cosas normales, una tarifa normal, un costo normal, porque cuando se falsean mucho los precios, después cuando a un cierto momento se llega a un precio normal, hay toda una cosa, ay, ¿por qué tengo que pagar un precio normal? Entonces, ¿por qué no hay todo ese subsidio? El subsidio nadie entiende más nada. Creo que estamos en 40.000 millones de subsidios. Ya es una cifra que van por todos lados, que se escapan por cosas. El otro día me dijo alguien que tenía un subsidio muy importante en un sector muy importante del agro. Dijo, qué suerte que lo tenés. Yo nunca pensé de pedirlo. Y nadie entendía por qué no le dan el precio en vez de un subsidio. Claro. Y la cosa era mucho más fácil y después subsidiar, si es el precio normal, subsidiar a los que necesitan efectivamente ese producto específico a la gente pobre, que no las hay, y que la inflación es el impuesto más injusto hacia las clases más necesitadas que hay, porque la gente de
Un poco más, se sabe manejar un poco mejor, tenemos más manejo, empresarios, tenemos contadores, tenemos cosas, las sabemos manejar un poquito mejor. La gente de renta fija y la gente de menores recursos, para ellos verdaderamente la inflación es más injusto de los impuestos. Cristiano Rattazzi, muchas gracias por esta conversación. Vamos a caer en manos de los ingenieros, de los hombres prácticos, de los empresarios, ¿no? Creo que el mundo de los abogados se nos está extinguiendo, Luis. No pierda las esperanzas de los abogados, sabemos cómo resolverla. No, sabemos cómo explicar por qué Claro. no la resolvimos. Qué distinto. En el próximo bloque vamos a tenerlo a Mauricio Macri. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Bueno, estamos con Mauricio Macri. No sé si llegaste a escuchar un poco a Cristiano. Sí, sí. Bueno, él dice, no es tan grave la situación argentina si nos proponemos ser un país normal, un país donde las cosas se hagan razonablemente. Pero el tema es si se hacen razonablemente, ¿no? Yo no tengo duda. La Argentina tiene futuro, tiene mucho futuro. Hay que hacer las cosas normales, como Claro. decía Rattazzi. Y tenemos que salir del presente, que es un presente complicado, un presente trabado, donde la inflación, la inseguridad están haciendo mucho daño y eso genera mucha incertidumbre. Y tenemos un gobierno que no termina de entender lo que está pasando. Entonces, tenemos, insisto, un presente complicado, trabado, pero un futuro, para mí, clarísimo, como por ahí no lo tuvimos en más de un siglo, porque el mundo definió qué es lo que necesita de nuestro país. Y la buena noticia es que nuestro país lo puede hacer, porque puede producir muchísimos más alimentos de los que produce, y además por añadidura puede generar más minerales de los que genera. Y después con un poco de turismo, si tuviésemos línea aérea y algunas cosas que hay que organizar, ya con eso el país sale de la pobreza y crece 20 años por delante. Con lo cual, el futuro, para mí, no hay duda que es claro. El tema es cómo empezar ahora y no tener que empezar en el 2011, como algunos dicen, porque tenés un gobierno que no entiende lo que está pasando. Esa es Ahora, la gran cuando pregunta. uno dice, Mauricio, que el gobierno no entiende lo que está pasando, lo que decía Cristiano recién, que él habla con la presidenta, no dijo que hablara con Néstor, que él No. habla con la presidenta, que la encuentra una persona inteligente, razonable, que atiende, escucha los argumentos. ¿Vos tenés ese tipo de impresión de que se puede hablar con ellos? Yo no he hablado con ella, salvo un par de veces, minutos, antes de una presentación en el Salón Blanco. No deja de ser loco eso, ¿no? Que el principal jefe de gobierno de un estado como la capital no haya podido hablar con la presidenta. Sí, es bastante raro, sí, pero bueno, pasaron tantas cosas raras estos últimos 4 o 5 meses que esa ya parece de las menos raras. Pero claramente veo que ella ha hecho un esfuerzo por cambiar su estilo. Y me parece que es muy bueno, porque ya no da más para que nos reten, ni para el enojo sistemático, pero ya ahora no alcanza con el estilo. Acá se necesita cambiar de fondo. Entonces la gran pregunta es si este gobierno tiene la capacidad de reinventarse a sí mismo. Porque nada, absolutamente nada de lo que le sirvió en el primer gobierno sirve hoy. O sea, eso fue un gobierno de transición en el cual la Argentina, los argentinos, teníamos tanto miedo, veníamos tan castigados por la crisis 2001-2002 que aceptábamos casi cualquier cosa. Ahora ya pasó eso. Y ahora la Argentina quiere que se le explique hacia dónde va esta comunidad, hacia dónde va esta sociedad, cuál es el proyecto, así cada uno empiece a entender de qué manera puede ser parte del proyecto. Y todos estamos con la redistribución de la riqueza, pero solamente esa frase no significa nada. Puede ser una mentira más de tantas que se han hecho con lindos formatos. Entonces acá la gente quiere que se le explique y quiere que haya diálogo, que haya consensos. Entiende desde el sentido común que el campo es la vía de salida, que sin el campo no va a haber futuro. Entonces querría ver aquel que permitió salir de la crisis, que puso un montón con las retenciones, que se sienta cómodo y que diga yo voy a seguir produciendo. Entonces esas son las cosas que quiere la Argentina. Por supuesto,
todos los argentinos se dan cuenta que aislado del mundo no vamos a ningún lugar. O sea, ese es un tema gravísimo. La política exterior tiene que cambiar diametralmente, o sea, no puede ser un leve cambio. Acá tiene que cambiar todo. Acá tenemos que tener los buenos socios, que los hay y los necesitamos para salir de este momento, para poder aprovechar este momento. Y la realidad es que hoy no los tenemos. Entonces, esas son las cosas que este gobierno tiene que entender, que yo llamo reinventarse, porque si no va a ser más de lo mismo. Si quiere seguir defendiendo y persiguiendo fantasmas del pasado, no va a recuperar liderazgo, entonces se le va a hacer muy complicado gobernar, muy complicado. Ahora, lo que uno ve, ¿no? Uno ve claramente que el gobierno está sufriendo cierto desgaste en las encuestas, bueno, perdió el control del Congreso, ¿no es cierto?, el episodio Cobos, todas esas cosas van marcando, el campo la ganó, en ese momento la ganó. Entonces uno dice, bueno, el gobierno ya no es el gobierno que se creía que iba a estar acá 30 años con índices de popularidad, ya no está eso. Pero del otro lado, lo que uno no ve, Mauricio, es que en la oposición se esté formando lo que es normal en cualquier país democrático, que es una alternativa política viable para decir, bueno, cuando ellos se queden con la lengua afuera, cuando se gasten, cuando estén cansados, cuando no den más, sea el 2011, el 2009, no sé cuánto, ya hay del otro lado, en el país, en preparación, otra formación política capaz de tomar la antorcha y seguir la carrera, ¿no? Bueno, la verdad es que las crisis que viene arrastrando la Argentina han destrozado los partidos tradicionales, con lo cual hay liderazgos con partidos nuevos y partidos tradicionales muy golpeados. Ahora el turno le está tocando al peronismo. El peronismo empieza a ver con paura que no le pase lo mismo que al radicalismo. Entonces por eso empieza a intentar poner límite al gobierno para decir, señores, paremos la mano porque así nosotros vamos a perder la elección que viene, que hoy seguramente será imposible que la ganen, sino que no vamos a ganar nunca una más, porque nos van a castigar con lo que ha sucedido. Entonces, el peronismo está viendo a ver cómo pone límite a esto y trata de generar un gobierno por los 3 años y medio que queda que vuelva a convivir, dialogar y generar, insisto, algún entusiasmo, o sea, significa liderar. Y después estamos los nuevos, que tenemos que mostrar. Yo estoy convencido de que para el 2011 va a haber más de una propuesta alternativa interesante. Nosotros estamos jugados a mostrar a través de los hechos, ¿no? Estamos entusiasmados porque consideramos que en estos 8 meses hemos logrado cambiar la tendencia y poner la máquina en marcha y empezando a mostrar algunas cosas en barrios, en situaciones que permiten ver de que uno puede lograr esto de que es administrar impuestos en beneficio de la gente, resolviendo problemas de la gente y no que la plata desaparezca y que lo único que siempre sucede es que se acumulan deudas, que hay ¿viste?, anuncios que nunca se concretan, esas cosas que frustran mucho a la gente. ¿En ese marco viene la reunión con De Angeli? ¿Qué reunión? La que Rodríguez Larreta en C5N dijo que usted iba a tener con Alfredo De Angeli. No, él sí, él quiere venir a conversar un poco de la realidad de cómo ve el futuro. Por supuesto, nosotros somos gente que dialogamos con todos. Y yo soy el primero, si viene la segunda pregunta, me anticipo, a que a todo tipo que pasa por la calle le digo, métase en política. Hay que hacer política, solo de la política. Esa no era la próxima. ¿No? La próxima era si Luciano Míguez va a ser el candidato del PRO. No, con Luciano nunca le he hablado de eso, ni le he dicho, porque no lo veo a él siempre como sufriendo en toda su actuación pública, no lo veo cómodo. Él es como que sufre, en cambio de Ángel será como... no lo para nadie, con ese carisma que tiene, es un personaje, y aparte transmite, y aparte tiene compromiso, ha estado siempre militando, e insisto, o sea, creo que, lo dijimos la otra vez, no hay mal que por bien no venga. La crisis que vivimos en el campo, innecesaria y irracional, para mí, en la historia se va a ver como un momento de muchísimo crecimiento para la sociedad. Para los que estaban en política, que frente a una enorme presión, muchos votaron según su convicción, a favor o en contra de esa resolución. Y para el sector del campo, que yo he tenido mi familia materna toda de campo, siempre con una actitud muy despreciativa hacia la política, ¿no? La política y la capital y la industria. Y ahora son la industria más importante y ahora se dieron cuenta además que si no hacen política, unos tipos ahí trasnochados le pueden cambiar las reglas de juego y no les impiden a ellos desarrollarse. Entonces ahora se dieron cuenta que no hay que despreciar la política, porque desde la política es donde uno consigue generar las condiciones, las reglas de juego para transformarte en una sociedad progresista de verdad. Ahora, Mauricio,
Una pregunta más íntima, si puede ser así, política, por supuesto. A mí me da la sensación de que hay un tema de cronogramas acá. Por ejemplo, el gobierno cuando la hizo candidata a Cristina, que en el apogeo estaba el gobierno, podía pensar que tenía un horizonte ilimitado, ¿no? 4 años ella, 4 años él, 4 años ella, y ya ese horizonte no está. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿llegarán bien? Yo nunca pensé eso, ¿no? No. Para mí era obvio que este iba a ser el último gobierno del kirchnerismo. Bueno, ahora ya lo sabemos, de alguna manera, ¿no? Inclusive se pregunta, bueno, ¿cómo llegará el 2011? Pero ese cronograma, yo lo veo que el PRO, y me parece, lo he conversado con vos, está pensando mucho en 2011, ¿no? Pero entre acá y el 2011 está el 2009, ¿no? Y otros dirigentes de la oposición, como Lilita Carrió, por ejemplo, piensan mucho en 2009. Entonces, ¿cuál es la fecha decisiva acá? ¿Es el 2009? Porque el 2009 los gobiernos por ahí empiezan a retroceder antes de la elección presidencial, como le pasó al propio Alfonsín y le pasó a Menem, ¿no? Antes. ¿O ustedes están demasiado como quietos hasta el 2011? No. Para mí lo importante va a ser el 2011. Sobre todo, bueno, fin del 2010 y el recorrido del 2011 según cuál sea la fecha, donde cada uno mostrará su proyecto país. Pero el 2009 va a ser importante para el oficialismo, porque ahí va a haber cristalizado la pérdida de poder legislativo, que se va a manifestar posiblemente en un crisol de alternativas. No va a haber alguien que capitalice toda esa pérdida de poder. Va a haber 4 grupos diferentes que van a aumentar su caudal de votos, van a aumentar su cantidad de diputados y lo va a obligar al oficialismo a tener una práctica de diálogo y de consensos que hasta ahora no ha tenido. Pero eso, mi visión es que eso es lo que va a pasar. En el proyecto hacia el 2011, ¿Cobos está cerca del PRO? No. No, Cobos es, estuvo fantástico lo que hizo, ¿no? Estamos todos contentos. Pero él es el vicepresidente del kirchnerismo. O sea, no es que viene militando en contra de lo que viene sucediendo acá. Él estuvo de acuerdo con todo salvo esta resolución. Entonces creo que ahora, si a partir de ahora él construye algo y quiere construirlo con el radicalismo o con los radicales K, que ya uno se marea de tantas cosas que suceden. Los radicales C. La radicalidad C. Entonces, bueno, no sé si de Cleto o de Cobos, bueno, él construirá, pero claramente, digamos, tiene una foto no kirchnerista o una película no kirchnerista que dura 2 minutos, ¿no? Y todo el resto ha sido muy kirchnerista en contra de la decisión de su propio partido. Ahora, lo que no le quita ningún mérito a lo que sucedió esa noche, ¿no? Ahí, Mauricio, yo los veo los radicales que hablamos con ellos, con Morales, con todos los radicales ortodoxos. Yo me pregunto si no son demasiado rígidos con Cobos, ¿no? Porque se está presentando una oportunidad al viejo partido radical. Tienen un señor que de golpe tiene 60 puntos de aprobación. ¿Radicales rígidos? No, nunca, ¿no? Nunca fueron rígidos. No. Es rígido. Pero uno ve, por ejemplo, los peronistas, va a haber un dirigente importante peronista ahora, los peronistas no K, digamos, que inclusive un día van a empezar a sumar acá también, porque acá viste que las votaciones empezaron a cambiar. Los peronistas son flexibles normalmente, uno los ve... Yo diría que son los extremos, unos son demasiado rígidos, otros son demasiado flexibles. ¿No? Sí. Pero si uno hace la composición del lugar de ese país que quizá en el 2009 se exprese todavía en forma atomizada, pero en el 2011 de alguna manera va a haber una convergencia, uno ve al peronismo que está lamiendo heridas, hay muchas reconciliaciones entre el peronismo, mucha bronca del 2001, 2002, ¿no? El radicalismo que tiene esa cosa que no lo quieren readmitir a Cobos, ¿no? Pero que yo opino que deberían readmitirlo, ¿no? Y después está el PRO, está Coalición Cívica y está el socialismo de bienes. Digamos, hay 5 grupos principales. Entonces uno dice, va a privar acá el narcisismo argentino, que cada uno diga, no, ¿sabes qué? Yo soy solo, yo no me junto con nadie, yo tengo la razón, porque ahí pierden todos. No, eso no va a privar. No. En ese sentido yo creo que cuando vaya llegando el momento se van a ir concentrando las candidaturas y va a haber algún tipo de aglutinamiento, va a haber, pero me parece que hoy es una etapa previa. Estamos en una etapa previa. De todas maneras, Mauricio, después de lo del campo estamos hablando de otra manera todos, ¿no? No, por supuesto. Porque antes parecía que esto era un monopolio político indefinido. No, pero insisto. Y se terminó. Insisto, o sea, acá
la realidad es que hay una sociedad que creció, una sociedad que tiene más claro qué es lo que quiere, tiene un gobierno que hasta ahora no ha sabido pasar de ser un gobierno de transición a ser un gobierno que convoca hacia el futuro, y la gente que quiere, digamos, claramente que le digan hacia dónde vamos. Y después tiene liderazgos individuales que la gente va observando, ¿no? Y que cada uno deberá demostrar qué es lo que es capaz de hacer para después poder convocar. Pero ahora, en esta discusión... no, digamos, yo soy muy optimista, insisto, soy optimista en términos del futuro del país y de que va a haber más de una propuesta interesante hacia el futuro en la próxima elección presidencial. En esta descripción que hacía Mariano, ¿no?, de los grupos, ¿hay algún límite para usted? Digo, ¿hay posibilidad de sentarse con Carrió, con Wiener, con Duhalde y el peronismo no cae? En cada lugar siempre hay gente con la cual te llevas bien. Después hay otros que no, ¿no? Entonces eso siempre lo que complica. No es que en un lugar están todos los que no te gustan, están siempre mezclados. Bueno, lo que lo hace difícil. El PRO no está lejos del peronismo. No es peronista, El PRO pero no está peleado con el El PRO peronismo. tiene peronismo, el PRO tiene radicalismo, el PRO tiene fuerza de centro y mucho independiente que nunca había hecho política, como en mi caso, Gabriela, Marcos, que fue la primera experiencia que teníamos en política. Entonces el PRO busca, ya es como un frente en sí mismo. Entonces siempre está abierto a recibir. Claramente nosotros lo que ponemos es un proyecto que quiere estar integrado al mundo, un proyecto que tiene orientación a la gestión, a la inversión pública y no al gasto y no al clientelismo. O sea, tenemos algunos parámetros que es lo que estamos mostrando en la gestión. O sea, el que comulgue con lo que estamos haciendo en la gestión no va a tener problema con nosotros. Pues una pregunta que me va a contestar que no, que faltan 3 años y medio y demás, no importa. En 2011 en el PRO, ¿es Macri candidato a presidente y Gabriela para sucederlo a usted? Eso es lo que vos dijiste. Es difícil de saber, falta mucho tiempo. ¿Le gustaría a Gabriela pensando que lo suceda? Gabriela, lo que se proponga lo va a hacer bien, así que yo estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Bueno, contestó en forma indirecta. Es decir, lo que está contestando él es que siente que tiene las espaldas bien guardadas. ¿Está bien? Sí, aparte tenemos varios dirigentes que vienen creciendo muy bien, o sea que creo que hay un equipo de gente que está funcionando, por eso tenemos el entusiasmo que tenemos en la gestión todos los días y la gestión te hace crecer, ¿no? Son dificultades que todo el tiempo hay que encarar, que hay que discutir. Y juro que es la última mía. ¿Quién gobierna hoy, Néstor o Cristina o los dos? A mí cuando yo escucho que ella tiene que separarse de él, yo digo, ¿lo dirán en serio o es una humorada? Para mí es una unidad, o sea, claramente es una unidad, son un matrimonio político que ha convivido con sus pros y sus contras y va a seguir hasta el final de esa manera, con lo cual imaginar algún tipo de separación no existe tal cosa. Ellos conviven y bueno, y sus problemas también lo traspasarán al escenario político. Lo que pasa es que nos cuesta pensar, como la tradición política universal es que la ambición política corre a través de individuos, pueden ser mujeres o hombres, pues son individuos, que aparezca en el escenario una pareja, es difícil de pensar, porque en el fondo las reuniones de gabinete, esa pareja, cuando están solos y hablan entre ellos y nadie sabe lo que hablan. Es difícil de explicar, más que pensar, ¿no? ¿Cómo explicás hacia afuera que tuvimos una sucesión presidencial como la que tuvimos, ¿no? Es medio inentendible en los tiempos que vivimos que haya habido una democracia que tenga semejante capacidad de dedazo. Pero bueno, es la realidad en la cual estamos y lo importante ahora es que, como dije al principio, el cambio de estilo, este gobierno sepa reinventarse, cambiar la forma de fondo, o sea, y salir del default técnico y de esta payasada del INDEC y de reincorporarse al mundo, buscar los buenos socios y no hacernos esperar a todos los argentinos 3 años más para emprender el crecimiento con fundamentos sólidos, ¿no? Bueno, yo después de la conversación con Mauricio me quedo un poco más optimista. No, pero Luis es tan crítico, tan crítico. Ni me da la cara. No, yo me quedo con la frase de hoy de Mauricio, que en este país tenemos semejante capacidad de dedazo, de dedo designador de sucesor. Sí, bueno, hasta ahora. Yo creo que a partir de ahora parte del crecimiento es que las cosas van a ir de a poco generando institucionalidad de verdad, ¿no? Otra palabra bastardeada, porque lo único que hemos hecho todos estos años es retroceder institucionalmente y siempre se habla del crecimiento institucional, ¿no? Pero a veces es bueno los dos, porque Macri y también Ratazzi un poco están poniendo el acento en las cosas que se pueden hacer todavía y que se pueden hacer. Pero absolutamente. O sea, no es difícil además. No es difícil cuando vos sabés qué tenés que producir.
en qué le vas a dar trabajo a la gente. Y además, para producir más, hay que hacer mucha infraestructura. Eso también genera mucho trabajo, muchísimo trabajo. ¿Te gusta el proyecto de Laura de la red de autopistas? Me parece inteligente, claro que sí. Nosotros tenemos que tener caminos, tenemos que tener trenes de carga. No podemos ir asesinando tantos argentinos por año porque no tenemos lugar por donde pasar nuestra mercadería de exportación. Es una locura. Las cosas son... Cuando uno ve las cosas que hacemos los argentinos, cuesta explicarlas. La verdad es que cuesta explicarlas, pero bueno, lo importante es que, insisto, para mí, estamos en la coyuntura, es difícil de imaginar, pero en el tiempo, en la historia, este va a ser un momento de enorme crecimiento y se va a reflejar seguramente en los que relaten la historia. Gracias, Mauricio. Gracias a usted. En el próximo bloque vamos a empezar a internarnos en una realidad que creíamos que estaba dormida, que era el Congreso. El Congreso existe, ¿eh? Y empieza a haber cosas en el Congreso que imaginábamos imposibles, ¿no? Se vienen debates, diferentes posiciones. Yo creo que ahí perdió un poco el invicto, ¿no?, con el voto de Cobos. Bueno, vos lo conocés en el fútbol eso. Cuando un jugador o un equipo es invicto, gana con la camiseta, porque el otro dice, no, este tipo no puedo ganar. Y cuando pierde un primer partido, empieza todo el mundo a tener nuevas aspiraciones, ¿no? En el fútbol se dice, una victoria trae otra victoria, una derrota trae otra derrota. Claro. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Ya volvemos. Bueno, ustedes se acordarán que hace, no sé, 5 o 6 días salió una noticia, hay agua en Marte. La gente dice, a ver si todavía hay vida en Marte. Pero hay una noticia mucho más importante para nosotros, cuando el famoso empate y el desempate, el 17 de julio, hay vida en el Congreso. Hay vida en el Congreso, porque yo creo que antes se pensaba que como ellos ganaban necesariamente, el Congreso era una vía muerta, una escribanía, ¿no? Y de golpe, a ustedes que son diputados nacionales, Patricia Bullrich, Omar de Marchi, ¿notan un cambio de clima en el Congreso? Bueno, se nota, ¿o no? Sí, sí, claro. Se nota que hay una pérdida de la mayoría automática. Claro. Esto ya se empieza a notar no solamente en lo que pasó con el campo, que fue una construcción de una casi mayoría en la Cámara de Diputados y de una mayoría distinta a la que había existido durante estos 5 años en la Cámara de Senadores. Ahora se empieza a notar que hay pérdida de poder del partido de gobierno. El partido de gobierno ya no conduce a todos los sectores que conducía. Hay una capacidad de coalición de la oposición más inteligente. Hay capacidad de ponerse de acuerdo en las cosas necesarias y puntuales. Y estas dos condiciones, una oposición más capaz de construir el voto necesario y un oficialismo que empieza a desgajarse, ¿no?, a perder sus ramas y estas comienzan a sumar al voto, digamos, diferente, para no decir necesariamente el voto opositor, ha construido una nueva mayoría. Y yo creo que el punto de inflexión de este año parlamentario tienen que ser los superpoderes. Nosotros tenemos que lograr este año que el gobierno no tenga más superpoderes, porque hoy vimos en la tapa del diario La Nación un informe que hicimos nosotros en la coalición cívica. En estas últimas 3 semanas, 3.500 millones de pesos de partidas presupuestarias que se fueron de ayudas a las personas, de los fondos provinciales y de educación a cuestiones que no eran de orden prioritario. Así que la batalla parlamentaria, después de aerolíneas y demás, fundamental de este año es lograr que no tengan más superpoderes. Bueno, y lograr que no tengan más superpoderes, Omar, es recuperar para el Congreso su posición institucional después de todo. Yo creo que en realidad han pasado 2 cosas importantes en este último tiempo. Muchos legisladores, diputados y senadores han comprendido que el mandante es el pueblo, claro, y no el presidente de turno. Y ha contribuido también para ese despertar, para esas conductas, el hecho de que estamos en presencia de un gobierno que francamente y objetivamente, creo, no tiene rumbo. Vamos. Entonces, embarcar a diputados y a senadores a la nada, al no saber dónde, eso también conspira para esa construcción de mayorías que este gobierno o cualquier gobierno necesita en los cuerpos parlamentarios. Creo que estos son 2 datos que han quedado claramente expuestos en todo este conflicto
que ya no es del campo, ¿no? Es un conflicto, creo, de la sociedad entró en conflicto en sí mismo y los resultados creo que son fantásticos, ¿no? A mí lo que me resultó muy bueno, y creo que a Luis también y a muchos, tuvimos esa ocasión de pernoctar escuchando los discursos, primero los diputados, después de los senadores, y empezamos a descubrir, por ejemplo, el suyo fue buenísimo de Marchi, le aviso. Bueno, gracias. Y Patricia, ya la tuvimos otro día comentando su discurso final en diputados. Es decir, empieza a haber, no sé, una veintena de senadores y diputados que empezamos a descubrir que existen y tienen opiniones y dan lugar a debates interesantes, como hemos tenido, ¿no? Y esto va a empezar a probarse. Por ejemplo, ahora viene el debate de aerolíneas, ¿no? Bueno, no hablemos de lo que hicieron con aerolíneas, es un tema, ¿no? Pero digamos, ahí va a haber otra vez una manifestación, ¿les parece a ustedes, del Congreso sobre el tema aerolíneas en serio? A mí me parece que sí. A mí me parece que Aerolíneas va a ser como un segundo mojón, un segundo punto de inflexión, porque el oficialismo que ha mandado en Aerolíneas ha mandado un proyecto que está vacío. Es decir, mandó la idea de, digamos, estatizar o comprar aerolíneas, no se sabe a qué precio, ni de qué manera, ni en qué condiciones. Además, mandó un proyecto de algo que ya está haciendo, porque en realidad Aerolíneas hoy está gerenciada por el Estado Nacional. Es decir, mandó un proyecto de algo que ya lo está haciendo. Ya ayer el diputado Aguad de la Unión Cívica Radical dijo que se habían gastado 217 millones de pesos. Se espera para los próximos días, inclusive lo dijo Jaime en el Congreso, se esperan gastos bastante más elevados. Entonces, yo creo que este va a ser un segundo punto de inflexión muy fuerte, porque lo que se está discutiendo tiene que ver con un modelo de construcción mucho más profunda de qué tipo de Estado, qué tipo de relaciones Estado-privado se plantean en la Argentina. ¿Puede el Estado absorber la deuda de un privado? Es decir, se están discutiendo muchas cosas que van a ser muy interesantes de ser seguidas, como fue seguido el tema del campo, ¿no? Recién Patricia decía esto, ¿no? No se sabe cuál es la deuda con la que reestatizamos Aerolíneas. ¿Cuál es el negocio de haber privatizado y nos quedamos con la deuda? Reestatizamos y nos quedamos con la deuda. ¿Cuál es el negocio? Bueno, el negocio arriba de la mesa no existe, digamos. Si hay negocios, seguramente habrá negocios ocultos en este esquema de hiperocultismo al cual el gobierno permanentemente nos somete, ¿no? En todas las áreas. Hoy estamos hablando de aerolíneas. Mañana podemos hablar de cualquier otro tema en donde una aprieta, sale pus. El tema de aerolíneas creo que va a despertar un debate, creo que interesantísimo en el Congreso, porque también ocurren dos cosas. Y la primera de ellas, reiteramos el tema del campo, no hay rumbo en el proyecto de aerolíneas. Reestatizar. Miren, los números, más o menos, peso más, peso menos, 40 a 50 millones de déficit operativo, millones de dólares por mes. La solución... ¿Se acuerda usted? Usted es muy joven, a lo mejor no se acuerda, pero yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando lo de ferrocarriles estallaba y decían que con ferrocarriles nos costaba $1 millón por día? Y no, pero claro, estamos ahí, ¿no? Sí, $1,5 millones por día. Sí. Aerolíneas, $1,5 millones por día. 45 o 50 millones de déficit operativo por mes de dólares. Ahora digo, números concretos. Esto significa que para operar la empresa, porque aún suponiendo que va a venir un management súper profesional, en 1 año y medio no la van a equilibrar. Déficit operativo 2009, $600 millones de dólares, más 50 por mes de lo que resta del 2008, 350. Más la deuda. 1.000 millones de dólares solamente por operarla en el próximo año y medio, más, como dice Patricia, los 1.000 millones de dólares del pasivo que actualmente tienen. Estamos hablando de 2.000 millones. 2.000 millones, porque digo, por allí la gente se escucha hablar de millones y de balance. 2.000 millones son 2.000 escuelas. 2.000 millones de dólares son 2.000 escuelas de $1 millón cada una, de 3 millones de pesos. O sea, de eso hablamos. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la plata de la gente, estamos hablando de los impuestos que con esfuerzo y con sacrificio cada uno de los argentinos pagan todos los meses. Entonces digo, ¿qué es redistribuir las riquezas? Y ese es el segundo conflicto al cual van a caer aquellos que sostienen al gobierno desde el Congreso. Redistribuyen
Pues entonces eduquemos, invirtamos en educación. Ahora, fíjese que yo lo que veo también es que, como decíamos con Mauricio Márquez recién, con un equipo que estaba invicto, ganaba con la camiseta. Y de golpe perdió, y todo el mundo me dice, no, pero estos tipos pueden perder también, ¿no? Esto, yo creo que pasan dos cosas con esto. Primero, los diputados y los senadores opositores se van animando a cosas. Por ejemplo, el otro día lo vi en el debate que hubo con Jaime en el Congreso, a Deán Pérez, que es un ser pacífico. Porque Deán Pérez es como una monadita, es todo perfecto. Dijo, acá va a haber cárcel, dijo. Cuando dijo acá va a haber cárcel, digo, ¡zas! Acá me parece que hay gente que se está como encrespando, ¿no? Aún los más pacíficos. Pero hay un decreto de emergencia que el Poder Ejecutivo dictó en el año 2006, diciendo que en el caso de las aerolíneas era necesario tomar medidas de emergencia por la situación del aumento de las naftas. Y en esas medidas de emergencia se planteaban 2 o 3 cosas concretas: aumentos necesarios de tarifas, y el remedio que usa siempre este gobierno, que era subsidio al combustible. El aumento de tarifas salió ahora. Se aumentaron las tarifas en 2 oportunidades en el mismo mes a un 40%, y se va a subsidiar la nafta del que vale 3.10, 3.20, 3.30, lo que vale, a 1,85. Quiere decir que el gobierno lo que hizo fue generar, ahorcar toda la tarea, digamos, toda la gestión aerocomercial, para ahora quedarse con la empresa. Entonces, esta estrategia no es una estrategia en la que el gobierno no tenga nada que ver, que de golpe se entera por los diarios que una empresa se cae, ¿no? No es así. Es decir, lo que sucedió es que se fue construyendo la caída de aerolíneas para dar este paso. ¿Cuál es la culpa de Marsans en todo esto? Haber aceptado este juego. Ahora, supongamos que se quiere ideológicamente quedar, porque cree que es un servicio público esencial, lo quiere brindar. La pregunta es, ¿por qué se queda con 2.000 millones de deuda de los privados? Bueno, pero ¿cómo se va a poder quedar el Estado que fundió la AFSA, que la creó y en 3 años aviones. La mandó a la quiebra, sin aviones, haciendo un convenio con Southerwinds que terminó en un escándalo de valijas? Como alguien que creó una empresa aérea y en 3 años la fundió, ahora vamos a decir que... no sé, que va a manejar bien esto va a surgir también en la discusión del Congreso, porque nosotros planteábamos, cuando estuvo Jaime en la reunión de comisión la semana pasada, y que cada bloque podíamos hablar hasta 5 minutos y hacer una sola pregunta, bueno, a mí me quedaban 2 opciones: o preguntar datos técnicos, o preguntar algo que me parecía esencial. Entonces yo lo miré a la cara a Jaime y le dije, mire, después del escándalo de aerolíneas, en cualquier país serio, un ministro renuncia. En cualquier país más o menos serio, el secretario se va, pero bajando la cabeza. O sea, la pregunta que yo le hice, ¿usted qué va a hacer? Va a renunciar, Jaime, dijo. ¿Usted va a renunciar? Usted va a renunciar. Le dijo así, Sí, sí. ¿usted va a renunciar? Pero claro, porque Jaime hace 5 años y medio que es el secretario de Transporte. Entonces, ¿cuál es la credibilidad? No puede mirar para otro lado. Pero es que ¿cuál es la credibilidad que este equipo que funciona en la Subsecretaría de la Secretaría de Transporte nos da a los argentinos para reconducir ahora, por ejemplo, el tema aerolínea? Pero podemos hablar de ferrocarriles, podemos hablar del área o del rubro que quieran en materia de transporte de carga. En todos lados la cosa anda mal y el equipo que funciona o el equipo está conducido por una persona que se llama Jaime. Ahora le hago una pregunta técnica. ¿Por qué no, como algunos sugieren, quebrarla o convocarla a la empresa para que los acreedores vengan y digan somos acreedores por esto, no por cualquier cosa? Mire, yo creo que hay 2 caminos. Porque ya lo hicieron. Si realmente hubiera un cambio en el equipo de la conducción de transporte, uno podría decir, bueno, vayamos hacia una reprivatización de la empresa, pero porque sabemos que ese proceso está conducido por gente seria, responsable, sana. Ahora, con esta gente, y yo prefiero que vaya a la quiebra, que la empresa continúe prestando servicios y que sea el juez de la quiebra el que en definitiva priorice los acreedores, el que la venda, que no tenga la menor duda que la va a vender mejor, bien, más rápido. Claro. Y que el proceso de transición va a ser por lo pronto transparente. Además, ¿hace cuántos años que estamos con el tema de aerolíneas que Sí. se hunde, se reflota, la toma Iberia, sale mal? Bueno, pero es perverso, También hay que ¿no? escuchar a una persona, ¿no? Que es el que fue subsecretario de Transporte Aéreo durante varios años, que es secretario general del sindicato de técnicos, Sirieli, que anda diciendo por todos lados que Jaime es un ladrón. Algo sabrá.
será bueno, lo tenemos que convocar al Congreso para que Cirielli no solamente diga que es un ladrón, sino que él, que estuvo en la gestión durante todos estos años al lado de Jaime, diga por qué, en qué cosas concretas, qué cosas vio él para decir porque esto. también él estuvo, no es que Claro, vino por de afuera y eso, dijo que es si esto. él estuvo adentro y dice que es un ladrón, lo está diciendo alguien que fue funcionario público. Alguien que fue funcionario público está diciendo que su jefe es un ladrón. Mi última pregunta iría ya a una cosa un poco más general, porque evidentemente hasta se ve, hasta en las caras, que hay otra actitud en el Congreso, otros discursos, otro aire, ¿no? En el bloque peronista, porque el que dio la sorpresa no fue solo Cobos. Cobos llegó a desempatar porque había habido un empate. Y había un empate porque una serie de legisladores, en este caso senadores, pero también había habido diputados peronistas, habían dejado de apoyar al gobierno en un momento crucial para el gobierno. Ustedes que los tienen de compañeros de bancadas, ¿qué notan en el bloque peronista? ¿Notan una especie de disciplina monolítica o grietas? No, hay muchas grietas. Hay muchos que fueron muy golpeados por el mismo kirchnerismo y que se están vengando. Hay muchos que no están de acuerdo con la política kirchnerista y que se callaron la boca durante mucho tiempo, cosa que no está bien, y ahora están hablando. Y después hay un núcleo duro que cada vez es más chico y se va reduciendo más. Y lo que se nota claro es que Kirchner no es más el jefe del peronismo. Eso está claro. Yo decía, hay cosas paradójicas en la política, ¿no? O nunca fue, quizás. No, pero O la quizás paradoja, nunca fue. yo decía, yo no sé Felipe Solá qué pensará, ¿no? Porque Felipe Solá cambió la posición, etcétera, etcétera. Pero lo que más tiene él en su haber en este momento es el insulto de Kunkel. Yo creo que le habrá mandado un telegrama de agradecimiento, ¿no? Pero lo ha ensalzado. Claro, cuando lo insultó ahí, es como tiene como un carnet de identidad distinto ahora, Felipe, ¿no? Sí, ¿Están pasando esas cosas dentro del peronismo? Sí, tiene un problema yo creo que bastante serio, pero bueno finalmente, ¿no? Hay una rebelión en la granja, ¿no? Y eso creo que sirve finalmente porque seguramente el resultado final va a ser positivo. Pues yo lo que les pido a ustedes dos, que en las próximas intervenciones televisivas que tengan, no se les note tanto la sonrisa, porque ya es como escandaloso, ¿o no? Casi. Casi. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, gracias Y a ahora usted. que tuvimos 2 diputados, una senadora, para seguirla por este camino de un Congreso. Hay agua en Marte. Bueno, estamos con la senadora Liliana Negre de Alonso. Bienvenida, senadora. Muchas Yo gracias. quería empezar la conversación con usted, senadora, para que usted me diga si en el Senado se está percibiendo un clima similar a lo que percibieron Bullrich y De Marchi en diputados. Antes quiero hacer una cosa, porque recibí un llamado que debo reflejarlo, ¿no? Un escribano amigo me ha llamado diciendo, por favor, no nos digan más que el Congreso es una escribanía, porque los escribanos somos serios. Con toda razón. Con toda razón, ¿no? Así que no quiero haber ofendido a los escribanos. Pero no, lo que yo creo que se decía, cuando se decía que era una escribanía, era más bien que no cumplía el rol que se espera del Congreso. Que no debatía, refrendaba, claro, simplemente refrendaba, votaba. exactamente. Pero yo quiero hacer aprovechando además que está acá, va a estar el ingeniero Puerta, quiero hacer una reivindicación del Congreso. Yo vengo del Congreso en diciembre del 2001, cuando el presidente de la Rúa presenta su renuncia. En realidad, la continuidad institucional a la República Argentina la da el Congreso de la Nación. Y la da con mucho trabajo, la da muy seriamente. No nos olvidemos que eso fue en diciembre. Asumió el doctor Adolfo Rodríguez Sá. Inmediatamente después de su renuncia asume el doctor Duhalde. Y ese mes de enero, que todo el mundo estaba vacacionando, el Congreso estaba trabajando muy fuertemente tratando de darle solución a una crisis histórica que vivía la República Argentina. O sea que el Congreso de la Nación Argentina ha vivido épocas históricas, ha estado a la altura de los acontecimientos y después hubo este decaimiento que toda la ciudadanía sintió y renacer nuevamente. Ahora, digamos, el decaimiento o a lo mejor la falta de actividad ha sido para el oficialismo, porque la oposición hemos estado trabajando permanentemente para no refrendar
o para tratar de cambiar los proyectos que creíamos que enviaba el Ejecutivo y que no eran lo correcto. O en su caso acompañar cuando era lo ajustado, a lo que creíamos que era ajustado para lo que el país necesitaba. Así que en realidad nosotros, los que no compartimos este proyecto y trabajamos seriamente, hemos estado trabajando en forma ininterrumpida. Y yo creo que es muy bueno hoy que estamos debatiendo sobre el Congreso, que la gente sepa que puede acudir a la página web, y que puede leer nuestros discursos y que puede ver cuántos proyectos presentados tenemos cada uno y puede ver quiénes asistimos o no asistimos a las sesiones, quiénes estamos, cuándo hablamos, cuándo no hablamos, las posiciones que sentamos. O sea, eso es muy importante porque eso hace a la calidad institucional. Claro, que se sientan los senadores y los diputados observados por la ciudadanía. Es que esto ha sido lo bueno de... ¿Quién cumple, quién no cumple, quién no asiste, cómo votan? Ha sido un blanco sobre negro, porque lo que nosotros teníamos es que no había control de gestión sobre los legisladores nacionales. O sea, por ahí yo he observado, en algunos casos que me ha tocado vivir, por ejemplo, en el caso de la lucha por la vida, yo veía que a lo mejor algún colega en su provincia tenía página web, recibía apoyos para votar de una forma o de otra y después votaba en forma contraria y no había ninguna repercusión, o sea, recibía mail diciendo vote por el no y votaba por el sí y no había ningún tipo de consecuencias en cuanto a exigencia de rendición de cuentas por un voto, por no cumplir con el mandato otorgado. Así que esto ha sido muy bueno, blanco sobre negro. ¿Quién es quién en el Congreso de la Nación? Y nosotros sabemos que hay que rendir cuenta de la gestión. Pero además es muy importante que la ciudadanía sepa este tema de la página web del Congreso y cómo se puede controlar, además sugerir o criticar. De alguna manera, senadora, el episodio ese histórico, que todos lo vivimos hasta 4:30 de la mañana, cuando se produce el empate y después el desempate de Julio Cobos, yo creo que es una primera manifestación de un Congreso que revive. Porque ahora van a venir otros, estuvimos hablando sobre aerolíneas, ¿no? Hay temas concretos que se van a plantear en el Congreso, como no se planteaban antes. Efectivamente, yo creo que hay muchos temas que... El tema, por ejemplo, del INDEC es un tema realmente muy delicado. Hay varios proyectos. Nosotros, el gobernador de mi provincia acaba de presentar una nueva propuesta que se va a ingresar a través de los diputados nacionales. El tema del INDEC es gravísimo porque yo escuchaba acá lo que se hablaba y creo que podemos agregar un tema más. O sea, esta semana hemos conocido que las tasas de los interés de los préstamos personales, aún en los bancos oficiales, están al 30%. Y los que sabemos cómo se conforma la tasa de interés, sabemos que dentro de la tasa de interés está el coeficiente por actualización monetaria. Entonces, si los propios bancos oficiales están cobrando un 30% anual de interés, claro, a los créditos, bueno, estamos reconociendo tácitamente cuál es... Ahora, fíjese otra cosa que por ahí se me ocurre ahora, pero cuando uno hace declaración de impuestos a los réditos, a las ganancias, la inflación no es tomada en cuenta. Es decir, usted tenía un bien que ahora vale 30% más por la inflación, le cobran ganancias sobre ese 30%. Bueno, tuvo todo el problema de las empresas cuando presentaron los balances que no se les aceptaba, ¿no es cierto?, el revalúo. Y muchas han acudido a la justicia, pero la realidad es que, mira, acá lo que falta es transparencia, en realidad. Para hablar de calidad institucional tenemos que hablar de transparencia. Transparencia en el INDEC, transparencia en las relaciones internacionales. No puede ser que venga Lula con 300 empresarios y en el medio aparezca Chávez sin avisarle. Transparencia en el manejo de las cuentas públicas, porque en febrero fue el jefe de gabinete anterior fue al Senado. Y ahí una de las preguntas que yo le hice, ¿cuál era la deuda pública? Resulta que la deuda pública actual es superior a la que teníamos en el 2001. Y no lo digo yo, está por escrito, se puede ver por internet lo que él contestó. Entonces, ¿cómo puede ser? Lo que decía recién el señor Ratazzi respecto al interés que estábamos pagando a Venezuela, 15%, lo que le estábamos pagando al Fondo Monetario o lo que el propio Grupo de París está prestando a una tasa aproximadamente en el 3,5-4%. Estamos hablando de un superávit cuando se conoce que el Banco Central está girando a cuenta de utilidades, yo creo que ya lleva 2.600 millones.
Usted mencionó recién dos proyectos que son clave para el gobierno, aerolíneas y se viene la movilidad jubilatoria. ¿Le parece que en el Senado, primero posición suya, va a votar a favor, en contra, tiene posición? ¿En el Senado puede pasarlo de la 125? Mire, la posición mía, nosotros tenemos proyectos presentados con el senador Adolfo Rodríguez Sá respecto a la movilidad del 82%, o sea, como era anterior. El proyecto que viene el gobierno en realidad no es una movilidad, sino que es una actualización 2 veces al año. No es, atrás, claro, no es movilidad con respecto al sueldo del activo. No, yo creo que sí, que seguramente que se va a debatir, se va a discutir. Todos ansiamos darle una solución a los jubilados. En la Comisión de Previsión, Trabajo y Previsión, en varias oportunidades se han puesto en el temario para tratar este tema de la movilidad y el oficialismo no ha dado quórum. Esa es la realidad. Nunca hasta ahora dio quórum, porque como nosotros somos autores del proyecto, nos mandan la invitación y cuando hemos ido nunca ha habido quórum. Así que esto es bienvenido que se empiece a tratar. Y senadora, usted, yo sé que sigue ese tema que usted con mucha atención. ¿Cómo sigue con el campo la cosa? Porque la gente del campo dice dos cosas. Bueno, muy bien, retrocedieron con las retenciones, pero primero, no segmentaron para los pequeños. Esos siguen pagando 35 como si fueran grandes, ¿no es cierto? Además están con el famoso ONCA, que es una especie de IAPI que se ha creado, que frena toda exportación. No pasa. Es peor que eso. Y más todavía, cuando uno habla con Bucio, con De Angelis y demás, le dicen, bueno, por acá además hay 5 exportadores de cereales que son los que manejan todo. Y se han quedado con todo, con mucho, digamos, no con todo, pero con mucho. Por eso esto es muy importante, esta comisión investigadora. Yo creo que no hay que tenerle miedo, no es la primera vez que el Congreso arma comisiones investigadoras, lo armó en el caso de la AMIA, en el caso de los fondos para los discapacitados con la ley del cheque, ustedes recordarán. Es muy importante porque ayuda a la transparencia, pero la transparencia de las dos partes, porque miren, en la época del presidente Alfonsín teníamos la Junta Nacional de Granos. En la Junta Nacional de Granos, la suba de una retención era secreto de Estado. Primero se cerraba el registro de exportadores y después se daba a conocer la situación. Acá, la realidad es que se hizo conocer o se hicieron trascender rumores y no se cerraba el registro de exportadores. Así que pudieron aprovecharse de alguna manera. Bueno, entonces hubo una actitud del gobierno y hubo una actitud, una presunta o posible actitud de las empresas exportadoras. Entonces, lo que acá se debe garantizar en esta comisión, y por eso hemos pedido la incorporación de este cuerpo técnico, es que se investigue a las dos partes. ¿Por qué se tomó esta actitud, en primer lugar? Y si realmente se han hecho las investigaciones correspondientes en todos, porque fíjese, hay formularios. Porque eso que usted dijo de la ONCA, mire, mientras más ventanitas usted abre para lograr el objetivo de una gestión, más posibilidades de corrupción estructural. Porque usted tiene que presentar un formulario acá, después que se lo aprueban acá, lo tiene que pasar por la otra ventanilla y tiene lista la exportación y no la puede realizar y tiene que pasar por la otra ventanilla. Usted me está diciendo, senadora, que cada ventanilla puede llegar a ser un peaje. Yo digo que mientras más regulaciones se hacen, más posibilidad de corrupción estructural. Eso es la corrupción estructural. Y entonces queremos saber, vamos a investigar si realmente la ONCA, cuando da semejantes números, tuvo en cuenta las existencias en almacenamientos y acopios, tuvo en cuenta la existencia de materias primas en la fábrica o de productos elaborados en la fábrica. Tenemos que hacer un análisis global de esta cuestión. A ver si la sigo. O sea, ¿usted sospecha que algunos vivos, anticipándose que venía el aumento de las retenciones, liquidaron retenciones sin la materia prima, liquidaron por 47 y después cuando llegó el 45 se quedaron con lo que quedaba en el medio? Lo que se está investigando es, porque ellos tienen facultades de hacer declaraciones juradas adelantadas, ¿verdad? Entonces, anticipadas. Consecuentemente, lo que se está investigando es, y lo que se ha puesto ahora es, que tienen que haber tenido la existencia física o adquirida esa materia prima. Vendían lo que no tenían, digamos. Claro, pero está el mercado a término también. Entonces hay que investigar
participaban en el mercado a término, la tenían adquirido en el mercado a término. ¿Dónde estaba? Ahí revisó la ONCA los formularios de la materia prima en fábrica, de los productos que estaban en elaboración. Revisó la ONCA los formularios de acopios donde tenían acopiada la mercadería. Hay que investigar porque, digamos, hay gente que ha cumplido, seguramente, que tiene sus cosas transparentes y tiene derecho a que se diga que ha cumplido. Y los que no lo han hecho, se verán las acciones legales que corresponden. Porque también hay que ver que la ley se sacó en diciembre y el gobierno recién la reglamentó en el mes de mayo. Entonces, digamos, esto va a traer luz. Por eso esta comisión que nosotros pedimos que se introdujera y que aceptaron respecto de técnicos en derecho tributario y en derecho y en ciencias contables, con el auxilio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a la abogacía argentina, y la Federación de Consejos de Ciencias Económicas, para que haga un informe técnico. Porque esto, es decir, el Senado le va a pedir a una comisión de técnicos... Dentro de las facultades que tiene es conformar un grupo de asesores con el auxilio de estas dos entidades, que deberá hacer un informe técnico por escrito, elevárselo a la comisión, cuando la comisión logre juntar todos estos elementos. Pero ahora, de esa forma, ¿no es cierto? Luis, se viene la lluvia, ¿no? Porque están con el tema de aerolíneas, están con el tema de las investigaciones de las exportaciones de antes y después. Es decir, se están agrandando que da miedo ustedes también. No, le quiero contestar a él porque le dejé un tema pendiente. No, creo que estamos cumpliendo el deber. Usted me dijo a mí, bueno, vamos a aclarar que ha salido un comunicado de la Cámara de Cereales de exportadores de cereales, poniéndose a disposición para la investigación. No, con respecto a aerolíneas, yo le quiero hacer una sola mención que se los decía los otros días a unas azafatas que me abordaron en el avión para preguntarme qué opinaba. Le digo, si con todo este tema de las retenciones y las compensaciones solo quedaban 400 millones de dólares para el Tesoro Nacional y dividimos el país durante 4 meses por solo 400 millones de dólares, dicho por ellos, por el gobierno en el Senado cuando fueron a informar, imagínense 900 millones de dólares que tendríamos que pagar de pasivo de Aerolíneas Argentinas, más lo que dijeron los diputados acá, 50 millones de dólares aproximadamente de operativo mensual, y todo lo que significa ponerle en marcha a la empresa. Esto va a ser como la caja de Pandora, ¿eh? Esto va a ser un tema muy delicado, el tema de Aerolíneas Argentinas. Va a ser un tema muy delicado porque además no se autorizan otras líneas, no se abren para que participen, porque toda la cantidad de personal que hay, que indudablemente es personal muy técnico, con mucha trayectoria, etcétera, perfectamente, si se formaran otras empresas, podrían ser obligatoriamente transferidos a esas empresas respetando los derechos adquiridos. Y no este monstruo que resulta ser que le pagamos a los españoles. Digamos, tenemos el tema del INDEC, que no nos permite, que nos está enmascarando o maquillando lo que es la indigencia en la Argentina, lo que es la pobreza en la Argentina, y vamos a regalarle al señor Manzans 900 millones de dólares, más lo que España le dio para comprar aviones y que no ha comprado, ni ha capitalizado la empresa. Entonces, este es un tema que va mucho más de la línea aérea. Es un tema que va en el orden de las prioridades de la República Argentina, lo que dijo la diputada acá. Se han cesado de enviar los dineros a las provincias. ¿Qué es más importante para el país? ¿Qué es lo que es más importante para el país? Porque una línea aérea, ¿quiénes viajan en una línea aérea? Yo los escucho que dicen, bueno, nos comunicamos en el país, muy bien. ¿Quiénes acceden a esa comunicación en el país? ¿Qué ciudadanos argentinos son los que acceden a viajar en avión? Pero senadora, se olvidó que existen los trenes usted, rutas. Por eso le digo, viajamos, hay otros medios de transporte. ¿A quién estamos beneficiando? Porque con los ferrocarriles, que era $1 millón mensuales, como usted lo dijo acá, tenían 100.000 empleados los ferrocarriles. Y era el transporte que llevaba la mercadería, llevaba a las personas, todos nos trasladábamos en ferrocarriles, preferíamos eso y no los medios de transporte por ruta. Y eran 100.000 empleados. Entonces esto es para las
clases más pudientes, que son las que acceden a viajar en avión, y vamos a destinar más dinero del que dejaba el tema de las retenciones, de la resolución 125, más del doble, dejaba 400 millones de dólares, hay que pagar 900 millones de dólares, solo para que un mínimo sector de la sociedad se traslade. Porque además otra cosa, las líneas al exterior, tenemos un montón de líneas internacionales que cubren esos O sea, va a votar mercados. en contra. Va a votar en contra de la estatización. Creo que hay mucha, por supuesto, así como está, no voy a votar. Hasta, fíjese que el compromiso dice hasta la cuenta donde le tienen que girar el dinero a Marzán. Dice que va a decir la cuenta donde se le va a depositar el dinero. Sí, senadora Negri Alonso, muchísimas gracias por esta participación. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, y el broche final lo va a tener Ramón Puerta, que está acá, supongo que habrá estado cargando las pilas durante estos minutos que hemos estado. Muchas gracias, senadora. Gracias a usted. Ya volvemos. Bueno, Ramón Puerta es, como ustedes saben, fue gobernador Misiones, fue presidente de la Nación en el momento de crisis que estamos recordando ahora, 2001, etcétera, 2002, y es uno de los referentes más importantes del peronismo no K, digamos, ¿no? El peronismo, ¿no? Hasta ahí. Y hemos hablado bastante con Macri, con varios, de cómo se recompone la política argentina a partir de digamos, teníamos una especie de monopolio político en el Congreso, ya se sabía cómo se votaba, ¿no? Y de golpe está todo como cambiando, ¿no? Y yo pregunto, Ramón, el peronismo, ¿se está adaptando a esta nueva situación? Es un desafío para el peronismo, desafío que va a estar a la altura, espero yo, y en eso estamos trabajando unos cuantos dirigentes, a la altura de lo que demanda este momento. El peronismo en la década del 80, después de la derrota del 30 de octubre, se supo readaptar, vino la renovación, introdujo fórmulas de democracia interna, se volvió una fuerza confiable no solamente dentro del país, sino afuera. Bueno, hoy nos toca una tarea titánica de ese tipo, porque si no, este fracaso de la transversalidad en una gestión extremadamente hegemónica nos va a dejar muy mal parados. Confío que dirigentes de la talla, por el tamaño de los distritos, Duhalde, De la Sota, Rodríguez Sá, puedo dar más nombres, va a ayudar a que podamos encolumnar a un pueblo peronista de una enorme dimensión y muy federal que desea discutir internamente. Nosotros queremos... una vida interna. Claro, vida interna. Yo quiero expresar mis diferencias. Yo estuve a favor del reclamo genuino que hizo el productor de mi país. Yo entiendo el ABC de la producción, entiendo la armonía que tiene que haber para producir entre el proveedor, el trabajador, el dueño de la tierra, el que te compra el producto. Y eso se parece mucho a la política. Bueno, en el peronismo yo quería discutir esto para poder dar una salida a la crisis. Y no lo pude Me hacer. decía Ramón recién, este tema de los subsidios y demás. Vos conocés muy bien la producción de la yerba mate, ¿no es cierto? De eso vivo. Por eso. Y que todo este tema de los subsidios tiene como una imagen de que son distribucionistas, ¿no? De que se ayuda al pobre. Y no es así, por ejemplo. Exactamente al revés. Las provincias que están lejos. Mire, están lejos. Nosotros pagamos por el gasoil en Misiones el doble de lo que se paga en Avenida Libertador. ¿Por qué? Porque ante la escasez, quien tiene un litro, cuanto más lejos está de esta ciudad, te cobra más caro. Claro. Y si quiero cargar gasoil en mi auto, en Apóstol, en mi pequeño pueblo, es más barato que si tengo que comprar 3.000 litros para el tractor, porque hay que llevar en tanques grandes hasta la chacra. Entonces, es todo al revés, es en contra del que produce, en contra del que más lo necesita y a favor de aquel que tiene mayores posibilidades. Entonces, este modelo, que teóricamente redistribuye, no lo está haciendo. Subsidia el transporte de la capital federal, subsidia temas que son pagados con el esfuerzo del productor que está a miles de kilómetros de aquí. Yo no veo que se esté caminando en achicar la pobreza, en achicar la brecha entre ricos y pobres. Es más, la estadística tramposa y todo nos muestran que la brecha se agrandó, no se ha achicado. ¿Cambió el gobierno? El kirchnerismo dice que se ha cambiado, se intenta cambiar la gestión después del voto de Cobos. ¿Hay un cambio? Mire, yo espero que ocurra, pero no está ocurriendo. Las señales son muy malas. Lo que le han hecho a los empresarios brasileños y a Lula, sorprenderle con la visita de alguien,
no solo es un acto de mala educación, es un acto de afrenta y de responsabilidad política. Claro, Lula venía con 200 empresarios, 300 empresarios, se encontraron que estaba Chávez. Claro, y le van a asustar al empresario brasileño con la presencia de Chávez. Yo creo que si algo de eso se intentaba hacer, hay que negociar con China, hay que negociar con Estados Unidos, hay que negociar con grandes mercados para equilibrar. Lo que se hizo en Mendoza, por ejemplo, de ir a la casa del vicepresidente, que tuvo un gesto valiente votando bien, ¿no es cierto? Bueno, no está mostrando un cambio, eso no es cambiar. Así que yo creo que el cambio se notaría, por ejemplo, si en mi partido mañana nos encontramos, el peronismo, que podemos ir aquellos que tenemos un pensamiento distinto a dar una batalla interna de discutir y ver cómo armamos una fuerza que le sirva al país. Ante esta crisis, la Argentina no se puede privar de un partido como el peronismo, que tendría que estar funcionando plenamente, y menos privarse del peronismo y del radicalismo. Hay nueva fuerza, decía Mauricio, ¿no? Yo entiendo. Sí, en la capital federal. Lo que ha hecho el PRO es muy importante, se está extendiendo al resto del país. Carrió también hace un esfuerzo, pero son partidos que no están en la capacidad de reemplazar lo que es el peronismo como fuerza federal. El socialismo Santa Fe, muy bien, bienvenido sea. Tampoco tiene un despliegue territorial como para abarcar toda la problemática política, que sí lo podemos hacer, partidos con 100 años de vida del radicalismo, 50 años de vida del peronismo. La Argentina no se puede privar de esa experiencia. Costó demasiado caro los errores que hemos cometido como para que no se puedan rescatar y no volver a hacerlo. Ahora, Ramón, para hacer un mapa territorial de la Argentina política de hoy, ¿no? Uno ve que ya en las elecciones de octubre del año pasado el oficialismo perdió las grandes ciudades. Sí. Perdió Buenos Aires, perdió Córdoba, perdió Rosario. Ahí perdieron Bahía Blanca, etcétera. Después, ahora con lo que pasó con el campo, uno presume que han perdido gran parte del voto del interior, ¿no? Entonces, ellos me parece que lo que les queda es el bastión del Gran Buenos Aires, donde ellos todavía están como concentrados. Sí, evidentemente es así. No creo que eso alcance, porque ya los resultados electorales del 2009 van a dar un cambio en el mapa. Yo no estoy de acuerdo que la batalla sea en el 2011. La batalla es ya. Y en Argentina, y todos los que estamos acá tenemos experiencia, las crisis siempre se aceleran, los tiempos siempre se han acelerado. Se descuenta todo. Se descuenta antes. Cuando empezó a tener problemas el gobierno de Alfonsín, y le faltó 6 meses para llegar al final, al doctor de la Rúa le faltó 2 años. Es decir, todas las crisis se han acelerado, siempre se han acelerado. Y esta crisis va a tener un desenlace en el 2009 electoral. Ahora, por eso yo decía también en la columna de la Nación de hoy, que acá hay una responsabilidad de la oposición también. Enorme. Es decir, la oposición es la que está obligada, casi diría moralmente, a darle al país alternativas viables. Así es. Digamos, ya para el 2009, del 2009 al 2011, ¿no? Así es. La oposición, tanto en mi caso que soy peronista, la oposición interna y la oposición que está en otros partidos. La gente en la calle pregunta eso. ¿Y cuándo se van a juntar para darnos una alternativa y una salida de esta? Ahora, ¿qué pasa, situación? Ramón? ¿Hay mucho narcisismo? No, ¿sabe lo que hay? Ausencia de partidos políticos. Al no estar funcionando los sistemas, Mauricio decía que tengo amigos en un partido y otros que no me gustan. Claro, eso a nivel de personas. Acá tienen que funcionar las instituciones. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de acordar políticas. Es muy difícil ante la ausencia del partido. No hay partidos. Y democracia sin partido no existe. Para el peronismo no kirchnerista como usted, Macri, ¿es un hombre que debería estar junto con ustedes? Mire, primero tenemos que resolver lo nuestro. Sí, pequeño detalle. Yo con Mauricio soy muy amigo, pero ¿qué le voy a decir? Mauricio, vamos a hacer un frente. Me va a decir, bueno, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? En Misiones lo hice. Cuando fui candidato en las últimas elecciones, el PRO fue parte del frente. Él dijo una gran verdad. En Capital hay muchos peronistas que forman parte del PRO. ¿Se lo imagina en el 2011 a Néstor intentando una candidatura a presidente? Yo estoy más preocupado en que el peronismo funcione y podamos resolver nuestra crisis, que es monumental. Me parece que no haría bien. Incluso yo creo que sería ilegal una candidatura, porque el matrimonio Kirchner ya gobernó 2 mandatos. Hay una reelección. Es un matrimonio, claro. Pero la ley argentina, yo soy soltero, la ley de Argentina, el matrimonio es muy fuerte, es una figura jurídica, hablo con alguien es que un partido, ¿qué partido, no? Para que adviertan con alguien que las señoras y señoritas. Lo que son más que parientes. Pero no, son más que parientes. Ni siquiera son parientes, son más que parientes. Los bienes son gananciales, es decir, la ley matrimonial
es una figura de un poder que el gobierno de Néstor y Cristina y ahora el de Cristina y Néstor hace que sean dos gobiernos, agotaron las instancias. Ese es mi punto de vista, soy ingeniero civil, no quiero Pero sabe decir... que cuando hubo esa elección, yo también escribí que si esto no era una reelección en definitiva. Es una reelección. Eso tendría que decirlo la Corte en última Por instancia, supuesto, ¿no? no lo vamos a poder resolver nosotros acá. Pero bueno, más allá de eso, a mí me encantaría como peronismo poder ofrecer otras cosas. Ahora, hay Yo soy reconciliaciones, un caso ¿no? especial, yo no tengo un solo minuto de kirchnerista, ¿no? Porque acá hay muchos que, decía Patricia Bullrich, hay muchos que estaban callados y ahora se animaron a hablar. ¿No? Sí. Yo hablé siempre. Sí. Y a lo mejor por hablar Pero siempre bueno, pero me yo costó creo algunas que derrotas. yo creo que a los ex kirchneristas hay que permitirles Por que supuesto, vuelvan, ¿no? pero Tampoco no es- decir, no, no es vos fuiste pecado, kirchnerista en el 2005. No es pecado, ¿eh? Y ¿No? es más, yo no soy dueño de la verdad. Y Sí. muchas de las cosas que ha hecho este gobierno pueden estar bien. Claro. Lo peor que se ha querido hacer es ignorar la historia. Pareciera que todos los que gobernamos antes hicimos todo mal. No, hay cosas que salieron bien y cosas que salieron mal. Así también con esta gestión. Ahora, Ramón, una última pregunta, que sería la siguiente. Yo lo que veo en el peronismo es que hay reconciliaciones. Sí. Es decir, porque evidentemente el 2001-2002 dejó heridas profundas, ¿no? Pero veo que algunos se van como recomponiendo, ¿no? Esas tensiones que hubo dual de Rodríguez Sá, hay una cantidad de tensiones, yo no sé si vos ves así, pero Es así y están tiene que poco ser a poco así. reconciliándose. Es así y tiene que ser así. Y va a seguir profundizándose ese proceso. Porque no a todos nos ha tocado la misma comodidad. Por ejemplo, yo no gobierno una provincia. Entonces tengo más libertad Claro. en expresarme que otro compañero que por ahí piensa muy parecido a mí, está gobernando una provincia. Tiene que pensar en algunos temas que hoy yo tengo la libertad de no necesitar hacerlo. Yo lo que noto en el programa de hoy es un clima de optimismo. Bueno, ¿O estoy equivocado? La verdad que si hacemos las cosas medianamente bien, tenemos que salir de esta situación. Me parece Yo te quiero contestar lo que me dijo un día un presidente peruano que ha venido por acá y me dice, le digo, mirá, le digo, la Argentina no tiene problemas grandes. Entonces me dice, eso es lo que me preocupa, que no tienen problemas grandes y no resuelven los chicos que tienen, ¿no? Porque no hay problemas grandes de veras, ¿no? La verdad que cuesta entender que las cosas no salgan mejor. Le voy a liquidar el optimismo. ¿Usted es optimista, ingeniero, de que la presidenta va a hacer las cosas, como usted dijo, medianamente bien? Personalmente creo que tendría que cambiar en su psicología, ¿no es cierto? Entender que no es dueña de la verdad, entender que una posición de humildad la va a ayudar. Si consigue eso, ¿Que es soy optimista, que va a ser humilde? No tengo el conocimiento con la profundidad del No, del este hombre es caso. inexorable, Ramón, es inexorable. Hizo una pregunta inteligente, pero Sí. no puedo contestar porque no tengo un conocimiento tan Pero amplio de lo su grave psicología. no es que hizo un error inteligente, es que insistió en la pregunta inteligente. Eso no se puede hacer. Está bien. Última vez, lo prometo. No lo voy a hacer más. Gracias, Ramón. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, quedan las conclusiones y los llamados y Claro. todas las cosas. Ya volvemos. Bueno, no quiero entregar tarde, así que hacemos nuestro resumen de llamados. Bueno, ¿empiezo por lo optimista o por lo no? No, empieza por la no, así terminamos con la optimista. Ahí está. Por lo no Entonces, optimista, la gran mayoría está viendo con gran preocupación lo que pasa con las aerolíneas argentinas. Roberto Lagos, Norma, Miguel, Luis dicen que creen que esto no es una estatización, es la licuación de la deuda de los privados. Solamente Jorge dice, ojalá en el norte tengamos servicios porque no tenemos ni rutas, ni trenes, ni aviones. Sobre el tema Macri han habido dos grandes divisiones. Por lo político, saludos, como el de Gerardo, el de Hugo, el de Ana María, el de Jorge, y muchos reclamos barriales. Multas, carriles, pozos, el tema de recolección de residuos. Creo que lo nacionalizamos un poquito demasiado a Claro. Macri, no le dimos pie a cosas locales que son Claro, importantes. y muy puntuales. Y lo optimista ha sido la presencia de Ratazzi. La gente ha saludado como Ana, Berta, Teresita, Jorge. Así que ha sido un gran aire fresco, que ojalá la industria no se pliegue a esta idea de campo versus industria y que se siga lo que decía hoy aquí el presidente de la Fiat. No, además hay mucha gente de la industria que tiene que ver con el campo. En la Argentina no es que
uno es industrial solamente o del campo solamente. Claro, se puede ser ¿no? agroindustrial. Agroindustrial. Bueno, muy bien, no queremos entregarnos así tan rápidamente. Y yo le digo que como balance del programa, digamos, la Argentina tiene grandes posibilidades y yo creo que las va a aprovechar. Estamos en una especie de transición de una situación en que había un monopolio político que parecía para siempre. Esto se debilitó a partir del campo, a partir de lo que pasó en el Senado, a partir de Cobos, y empieza como a verse chisporroteos de otra posibilidad, que inclusive diría yo más, no tiene por qué ser una posibilidad anti-kirchnerista como diciendo, bueno, ahora la van a pagar ellos. No, yo creo que hay muchos kirchneristas que están regresando y el peronismo sabe cómo es. Se van a reconciliar en cualquier momento dentro del peronismo, y lo que decía Puerta me parece que es importante también marcarlo, ¿no? El peronismo, y yo digo el radicalismo, porque yo creo que los radicales tienen que hablar, los radicales, hablar con Cobos. Y el radicalismo tiene que verse un gran partido, como siempre fue, el peronismo un gran partido, como siempre fue, y además los nuevos partidos, los tres que estamos identificando acá, el PRO, la coalición cívica y el socialismo de Santa Fe y otros lugares, pueden formar un conglomerado político interesante con mucha experiencia adquirida. Hemos vivido mucho estas cosas, y yo siempre digo, cuando hablamos con los estudiantes y demás, digo, mire, lo único que enseña es el error, eso seguro. El acierto no enseña. El tipo que acierta siempre se vuelve fatuo, se vuelve soberbio, ¿no? El tipo que erra, aprende, ¿no? Entonces, si realmente errar es aprender, yo creo que la Argentina está al borde de la sabiduría. Claro. Estamos al borde, porque hemos hecho todo y estamos por recoger los frutos de esa inversión invisible, que es haberse equivocado y advertirlo. Casi un máster del error tenemos, así que... Tenemos el máster. Bueno, será hasta el próximo domingo. El sábado hacemos clases, después hacemos radio, como siempre. Todo está igual. Y nos quedamos con Muriel Balbi en DEF TV, campaña McCain y Obama, porque a pesar de todo, fuera de la Argentina pasan cosas. Así es. Muchísimas gracias.